¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las dificultades verdaderamente que el pueblo judío pasa porque no es lo mismo predicar al mundo gentil que predicar al mundo judío, ¿sí? Tenemos otros valores, otras maneras de pensamientos, otras cosas que nosotros estamos considerando cuando estamos pensando en Yeshua, ¿sí? Que verdaderamente el mundo gentil no lo cruza como lo cruzamos nosotros. Entonces, para poder entender al pueblo judío, uno tiene que verdaderamente ver cuáles son las dificultades del pueblo judío de venir a la fe, ¿ok? Y los voy a llevar hasta hoy en día, los voy a llevar a qué es lo que está pasando hoy en día aquí en Israel, que verdaderamente es muy, muy interesante. Ok, primero que nada, vamos a ver que el tiempo de Israel de venir a la fe es ahora, ¿ok? Y empezó en el momento en el cual Israel entró a Jerusalén y tomó Jerusalén en 1967. Y fíjense que Yeshua dijo esto, está en Lucas 21 al 24, ¿sí? Nos está diciendo que Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, hay un tiempo específico que Dios ha dado al mundo gentil y un tiempo específico que Dios ha designado para el pueblo de Israel, ¿ok? Y fíjense que así como Jerusalén pasa completamente a las manos de Israel, a las manos del pueblo judío, en ese momento el tiempo de los gentiles se está cerrando y el tiempo del pueblo judío se abre, ¿ok? Estamos hablando proféticamente, estamos hablando de qué es lo que Yeshua nos dijo con respecto a este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa el tiempo en el cual estamos ahora, de 1967 en adelante? Es el tiempo que Dios ha asignado para el pueblo judío para venir a la fe, ¿ok? Ahora, fíjense que nosotros esto lo vemos en el libro de Ezequiel. Acuérdense que hemos hablado 10,000 veces de Gog y Magog, ¿sí? Y al final de la escritura de Gog y Magog, en el Ezequiel 39, nos está diciendo que Dios se va a revelar a su pueblo, ¿sí? Y acuérdense que estamos a los pies de esta guerra, ¿sí? ¿Por qué Dios permite este ataque de estas naciones a Israel? Porque Él se quiere demostrar a su pueblo, quiere demostrar su fuerza a su pueblo, su poder a su pueblo. Y dice así en las Escrituras: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. Fíjense que el retorno del pueblo de Israel, ¿cuál es el propósito del retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida? Es que ellos vengan a la fe en Yeshua. Eso es lo que las Escrituras nos está diciendo, ¿sí? Y fíjense, el versículo 29 dice: no esconderé más de ellos mi rostro. ¿Quién es el rostro de Dios? ¿Sí? Yeshua mismo. Y ya vamos a ver esto en las Escrituras más adelante, ¿ok? Dice: porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, ¿sí? El propósito de Dios de hacer retornar a su pueblo. El propósito de Dios, la guerra de Gog y Magog, y cómo Él va a demostrar su poder al mundo entero y también a Israel, es para que el pueblo de Israel venga a la fe, para que el pueblo de Israel reciba el Espíritu Santo, ¿sí?
Y esto es verdaderamente el propósito de Dios, ¿ok? Él ya no se va a esconder más de su pueblo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está hablando de un avivamiento del pueblo de Israel. Nos está hablando que el pueblo de Israel en masa va a venir a la fe. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Ok. Ahora, acuérdense, nosotros ya hablamos de esto en un video, hablamos en detalle de esto en un video con respecto a la serpiente en el asta. Y ustedes pueden ir a mi canal de YouTube, escriban la serpiente del asta y van a ver este estudio más en detalles de lo que yo voy a hacer ahora, ¿sí? Ahora, fíjense que Yeshua nos dice esto en Juan 3, de 13 al 15, nos dice así. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok. Y acuérdense qué es lo que es esta serpiente en el desierto, qué es lo que Yeshua nos está diciendo aquí, es en referencia de algo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel. Ok. Y fíjense, aquí lo tengo escrito, ok, dice, esta es la serpiente de bronce, ok, y nos habla, y esto es fascinante, porque fíjense que esta serpiente que Moisés hace, es una serpiente de bronce, es una serpiente que en la cultura egipcia era un ídolo, que se llamaba Nehushtan, ¿sí? Y la gente en Egipto, los paganos en Egipto, estaban adorando Nehushtan. Y fíjense que parece como si fuera una contradicción que Yeshua se está refiriendo a su salvación como la serpiente en el desierto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Yeshua nos está tratando de decir aquí? ¿Ok? Acuérdense que las serpientes estaban mordiendo, estaban picando al pueblo judío. Aquellos que miraban esa serpiente en el asta se salvaban, ¿ok? Entonces, ¿cómo puede ser que el Dios de Israel, que es un Dios celoso, le está pidiendo a su pueblo que mire a esa serpiente para ser salvos de la picadura de la serpiente? O sea, no tiene sentido lo que está pasando acá hasta que viene Yeshua, ¿sí? Porque con Yeshua nos demuestra qué es lo que el pueblo de Israel está pensando con esto, ¿sí? ¿Cómo ve el pueblo de Israel a Yeshua? Lo ve como un ídolo, lo ve como un ídolo de los gentiles. Eso es exactamente como lo ven a Yeshua, ¿sí? Y él fue levantado como la serpiente en el asta, ¿sí? Él fue crucificado, ¿sí? Esos son dos significativos, dos significados de este entendimiento de la serpiente, ¿sí? Uno que iba a ser visto como un ídolo, y verdaderamente esto es lo que el pueblo de Israel piensa, que Yeshua es un ídolo, y el otro es que iba a ser crucificado, ¿sí? O sea, cuando leemos las escrituras siempre hay mucho más que una interpretación, sí, hay muchas interpretaciones en cada escritura que leemos en las escrituras, ¿ok? Ahora, fíjense qué pasó acá. Yo tenía las escrituras, pero no salió. Fíjense que no sé por qué se me borró el asunto, pero fíjense que en los 10 mandamientos nos dice, no adorarás a otras imágenes, no te arrodillarás a ellas, sí, todo Éxodo 20, sí, todos los 10 mandamientos, verdaderamente que le está diciendo al pueblo de Israel, no adoren
imágenes, no adoren a otra persona aparte del Dios de Israel, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel tiene un temor en el corazón tremendo de cometer idolatría. Si ellos vienen a la fe en Cristo, tienen ese problema, ¿sí? El pueblo de Israel tiene un problema muy grande con esto. Es uno de las cosas más difíciles para el pueblo de Israel de poder sobrepasar cuando vienen a la fe en Yeshua, ¿ok? Ahora, fíjense que qué es lo que nos dice la Biblia, y esto, Pastor Champán, no sé si quiere anotar, porque es muy, muy importante. También todos aquellos que quieran anotar esto es muy, muy importante, porque fíjense que el Señor me tuvo que revelar a mí quién Él es verdaderamente, ¿sí? Porque para mí poder adorarlo, para mí poder orar a Él, yo tengo que saber que esta persona que yo estoy adorando no es un ídolo, sino que es Dios mismo, ¿sí? Porque la única adoración que nosotros podemos hacer es solamente a Dios y no a otro. Entonces, yo tenía que saber en mi corazón verdaderamente que Yeshua es Dios para mí poder entrar en ese entendimiento, ¿ok? Ahora, fíjense que ¿qué es lo que nos dice en Éxodo 20? Nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿ok? Y este es el problema, ¿sí? Porque el pueblo de Israel tiene miedo de cometer idolatría cuando viene a la fe. Ahora, fíjense que ¿qué es lo que dice en hebreo? Y esto es lo más importante, ¿sí? ¿Qué es lo que dice en hebreo en esta escritura? Lo yeleja, lo digo de vuelta, lo yeleja Elohim ajerim al panay, ¿ok? ¿Qué es lo que significa al panay? O sea, fue traducido al español, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es una posible traducción. No hay problema con eso, ¿sí? Es una posible traducción. Pero yo le voy a dar palabra por palabra qué es lo que está diciendo aquí. No tendrás dioses ajenos aparte de mi cara. Wow. Aparte de mi cara. No está diciendo delante de mí, palabra por palabra, está diciendo aparte de mi cara. ¿Quién es la cara de Dios? Otra vez. Sí, fíjese, Pastor Champán, qué importante que esto es, ¿sí? Yeshua es la cara de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que Yeshua es la cara de Dios? ¿Ok? Y fíjense, esto está en Juan 14, de versículo 8 al 9, y nos dice así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Ok? Y Yeshua le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, Yeshua está refiriendo al hecho de que Él es la cara de Dios. Él es el rostro de Dios, ¿sí? El que me ha visto a mí, fíjese, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ok? O sea que fíjense verdaderamente quién es el rostro del Dios viviente. ¿Ok? Muy bien. Ok. ¿Puede Dios tomar la apariencia de un ser humano? Sí. ¿Ok? Ahora, fíjense que ¿qué es lo que los rabinos dicen? ¿Qué es lo que los rabinos dicen? Dicen que los cristianos
cambiaron la naturaleza de Dios y lo hicieron hombre, ¿ok? Que parece ser como si fuera algo verdadero, ¿sí? Pero en realidad esto no es bíblico, porque en la Biblia sí vemos al Dios Yahweh venir como un ser humano y hablar con Abraham, ¿ok? Él vino a hablar con Abraham. Acuérdense que Yeshua dijo, antes de Moisés soy yo, ¿ya? Entonces él vino, ¿sí? 2 de ellos eran ángeles y uno de ellos era Jehová mismo, Yahweh, ¿ya? En la Biblia hebrea te dice Yud-Hei Vav-Hei, te dice el nombre de Dios, ¿sí? Entonces no hay duda que verdaderamente Él puede hacer lo que Él quiera. Uh-huh. Él puede ser hombre si quiere ser hombre, ¿ya? Y lo hizo en la historia del pueblo judío, lo hizo en la Biblia, ¿ok? Ok. ¿Qué dicen las escrituras al respecto? Fíjense, esto está en Génesis 18. En Génesis 18 está hablando de las 3 personas que vinieron a visitar a Abraham. Y dice así, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, ¿sí? O sea que 2 de ellos se fueron para Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová, ¿ok? O sea, y fíjense, lo puse aquí en hebreo, ¿ok? Lo voy a decir en hebreo para aquellos que entienden hebreo. Dice así, Ve'ifnu Moshe Anashim, Ve'ifnu Misham Anashim Ve'ilhu Sodoma, ¿ok? Entonces, ellos pegaron la vuelta, dice así, ellos 2 pegaron la vuelta y se fueron para Sodoma. Y dice, ve Abraham Odenu Omed Lifnei Adonai Lifnei Yahweh Yud-Hei Vav-Hei. O sea, ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando el nombre de Dios y vino a hablar con Abraham. ¿Ok? No hay ninguna duda. Y vino como ser humano, como un hombre, a hablar con Abraham. ¿Ok? Muy bien. Ok. Y fíjense, ¿puede un hombre ser Dios? O sea, también esto está en el Antiguo Testamento. Yo no lo estoy inventando, lo puse en hebreo también, para aquellos que hablan hebreo. ¿Ok? Y fíjense que qué es lo que nos está diciendo. Este es el Mesías, ¿ok? Porque un niño no es nacido, hijo nos ha sido dado. Fíjense, es una persona que nace en este mundo. El principado sobre sus hombros se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ahí nos dice que un ser humano que tenía que nacer iba a ser llamado Padre eterno. ¿Quién es el Padre eterno? ¿Ok? Y fíjense que la única persona en la faz de la tierra que tiene todos estos títulos en referencia a él mismo es Yeshua. No hay otra persona en la faz de la tierra que tenga estos títulos. ¿Sí? Wow. Entonces, fíjese, Pastor Champán, que el Antiguo Testamento nos está diciendo quién Yeshua es. Uh-huh. ¿Sí? Nos está diciendo que él es el Padre eterno. ¿Sí? Y que iban a hacer, y que iba a ser un ser humano. O sea, el entendimiento de los rabinos con respecto a Yeshua, con respecto a quién es el Mesías, es erróneo. ¿Ok? Es erróneo. Ok. En conclusión,
de esta sección solamente. Ya voy a hablar de más cosas, pero de esta sección. Dios puede transformarse en lo que quiera. Y lo hizo en el Antiguo Testamento. Yeshua es la cara de Dios. Yeshua es Dios. Él es el elegido de Dios, el ungido de Dios, el único que tiene todos esos títulos en la faz de la tierra. ¿Ok? Él es el Padre eterno, el príncipe de paz. Ok. Perfecto. Ahora, otra diferencia que nosotros tenemos muy grande entre el cristianismo, entre la fe en Yeshua, aquellos que creen en Yeshua, y el judaísmo, es la definición de Mesías. La definición de Mesías en el judaísmo es un poquito diferente de la definición de Mesías que nosotros tenemos. ¿Ok? Porque después de Yeshua, Yeshua definió más, desarrolló más de qué lo que Mesías es. Y por eso que nosotros tenemos un entendimiento diferente de qué lo que el judaísmo tiene. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Mesías, ellos están hablando de una cosa y nosotros estamos hablando de otra, generalmente. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que es el entendimiento judío del Mesías y qué es lo que es el entendimiento cristiano de qué es lo que es Mesías. ¿Ok? Ok. Ahora, Mesías para el pueblo judío. ¿Ok? Que es en realidad parecido a lo que nosotros entendemos, pero nosotros tenemos un poquito más. ¿Ok? ¿Qué es lo que es Mesías en hebreo? Que es la palabra Cristo. Es ungido de Dios, ¿ok? Cuando nosotros decimos Jesucristo, no estamos dando el apellido de Jesucristo, Cristo no es el apellido, sino un título. Cristo es Mesías, es ungido de Dios, ¿ok? Ahora, para el pueblo judío, este Mesías, y también para el cristiano, este Mesías es un rey de la línea davídica, ¿ok? Eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que el pueblo judío entiende de este rey de la línea davídica? Que este rey de la línea davídica va a salvar al pueblo de Israel, ¿ok? Ahora, fíjense que este ungido de Dios, que va a ser rey, va a salvar al pueblo de Israel, pero ellos están pensando de un rey de aquí, de un rey que va a ser un rey mundial o un rey de Israel que salva a Israel de alguna persecución, de algo malo que le pasa al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ellos ven como Mesías. Y por eso que el judaísmo piensa que el pueblo judío necesita un Mesías en cada generación. No es un Mesías para siempre, sino un Mesías en cada generación. Y por eso que vemos cientos de Mesías en la comunidad judía, porque ellos no tienen el mismo entendimiento que nosotros tenemos de Mesías. ¿Me explico, Pastor Champanes? Claro, claro que sí, claro. Ok. Entonces, este Mesías va a gobernar el pueblo judío durante la edad mesiánica, ¿ok? Este Mesías comenzará el reino de Dios que va a traer paz al mundo, ¿ok? Y este Mesías también restaura a Israel de algún problema que tienen en este mundo. ¿Ok? O sea que hay muchas cosas que abarca en el entendimiento judío de qué es lo que es Mesías. Pero fíjense que fascinante
que que los ortodoxos tienen otro entendimiento de qué es lo que es Mesías. Fíjense, primero, que es de la línea del rey David. Segundo, que reunirá a los judíos de regreso a la tierra de Israel. Nosotros estamos de acuerdo con esto. Marcará el comienzo de una era de paz. ¿Ok? Pero ellos se están refiriendo a una era de paz mundial. O sea, Pastor Champán, fíjense, ¿quién es el que ellos están esperando? El que va a traer el anticristo. El anticristo. No Yeshua, sino el anticristo. ¿Ven lo que está pasando aquí? ¿Ok? Y fíjense que también los ortodoxos judíos creen que este Mesías va a construir el tercer templo. Puede ser que la idea de que el Mesías va a construir el tercer templo no viene de lo que la Biblia nos está diciendo, sino de la tradición judía. ¿Ok? Porque pueden ver aquí que los ortodoxos están diciendo que el Mesías va a construir el tercer templo. ¿Ok? Interesante, ¿no es cierto? Wow. Y también que lo que nos dice que el Mesías va a reinstituir el Sanedrín. Acuérdense que lo que era el Sanedrín en el tiempo de Yeshua, la Corte Alta de Justicia en el tiempo de Yeshua, ¿sí? Y esto estaba dominado de los fariseos y los saduceos en el tiempo de Yeshua. Y que lo que ellos quieren, los ortodoxos, es que se reconstruya el Sanedrín. O sea, fíjense que ellos están esperando verdaderamente a un falso Mesías, como puede ver, ¿ok? Ahora, bíblicamente, no están del todo equivocados, ¿ok? Porque hay muchas similitudes entre lo que los rabinos están diciendo y lo que la Biblia está diciendo, lo que nosotros creemos, ¿ok? Fíjense que hubo reyes en la antigüedad que eran ungidos de Dios, y cuando dice en la Biblia ungidos de Dios, entonces son verdaderamente ungidos de Dios, sí, son Mesías. Por ejemplo, David era considerado Mesías, sí, él fue ungido por Samuel, acuérdense, el profeta Samuel, ¿ok? Y ustedes pueden leer estas escrituras en 1 Samuel 9:16, 10:1, 16:3, 6, 12 y 3, ¿ok? Ustedes pueden ir y investigar más si quieren. Y otra cosa fascinante también, que Ciro, acuérdense, Ciro, que salvó al pueblo judío en Babilonia y le permitió al pueblo judío retornar de Babilonia en el 538 antes de Cristo. Ciro permitió al pueblo de Israel salir de Babilonia, retornar con Ezra y Nehemías a Israel. Él fue también considerado Mesías, Pastor Champán. Qué fascinante, este es un gentil. El único gentil en la historia de la humanidad que se llamó Mesías fue Ciro, ¿ok? Y fíjense, esto está en Isaías 41:1, así dice Jehová a su ungido Ciro, ¿ok? Que es fascinante. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que este Mesías iba a ser un rey, ¿ok? Que Yeshua va a ser un rey también, que nosotros pensamos sí que va a ser en el milenio. Ok. Ahora, fíjense que según Maimónides, que fue uno de los principales rabinos en nuestra literatura judía, es uno de los requisitos fundamentales de la religión judía, creer en el Mesías, ¿ok? Fíjense lo que él dijo. Cualquiera que no cree en él o que no espera su llegada,
no ha negado solamente a los profetas, sino también ha negado la Torá y Moisés, nuestro rabino. ¿Okay? Y Maimónides, él era judío sefardí, nacido en Toledo, España, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Okay? Uno de los más famosos. De los más grandes, sí. Médico, era médico. Sí, señor. Médico, sí. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el judaísmo? Que el pueblo judío no cree solamente en un Mesías, porque tienen un entendimiento diferente a nosotros, ¿ya? De qué es lo que es Mesías, ¿ya? Entonces ellos han declarado, esto es solamente una lista muy corta de todos los Mesías que hubieron, ¿sí? Por ejemplo, después de Yeshua, en el siglo II, tenemos a Simón Bar Kokhba. ¿Okay? Simón Bar Kokhba se declaró Mesías por un rabino muy famoso que se llamaba Hillel y peleó en contra de los romanos. Los romanos eventualmente lo mataron, ¿ok? Y mataron a cientos de miles de rabinos también. Entonces este Mesías Bar Kokhba era un falso Mesías, ¿sí? Porque perdió la guerra, ¿ok? Y todos los otros, y esta fotografía es del último Mesías que hemos tenido acá en Israel, que todavía lo veneran los ultraortodoxos, que se llama Menachem Mendel Schneerson, ¿ok? O sea que verdaderamente hay un Mesías en cada generación, ¿ok? Esto es una lista muy cortita de todos los Mesías que hubieron en Israel. Pero fíjense que Yeshua cambia las cosas. Una pregunta, hermana Sonia, para que usted siga, una pregunta. Actualmente, no hay una persona que se haya proclamado el Mesías, todavía no. No. Okay. Lo que están diciendo en el internet, Pastor Champán, que hay uno que se declaró Mesías, es mentira. Okay. Es mentira. No tenemos ninguna información de que alguno se haya declarado Mesías. Pero fíjense que Mesías en el entendimiento judío es diferente de lo que Yeshua se refiere a Mesías. ¿Ok? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado también aquellos que se declaran Mesías, porque Yeshua no quería saber de nada de esto. Y le dice a la comunidad que lo está siguiendo a él en el periodo del Segundo Templo, en su tiempo, en el tiempo romano, le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Qué es lo que es Cristo? Ungido de Dios. ¿Qué es lo que él está diciendo? Va a haber muchos que van a decir yo soy el Mesías, ¿ya? Y a muchos engañarán. O sea, Yeshua está diciendo no vayan atrás de aquellos que se declaran Mesías, ¿sí? Y esto es fascinante, Pastor Champán. ¿Por qué es fascinante? Porque, y esto no estamos yendo a la historia, estamos yendo para atrás, ¿sí? 2000 años atrás. El pueblo mesiánico, el pueblo creyente en Yeshua, en el primer siglo, estaba mano a mano con el judaísmo. Iban a las sinagogas todos los sábados, se reunían los domingos, o sea, estaban haciendo la vida del pueblo judío, estaban muy unidos al pueblo judío en el primer siglo. Pero así como Bar Kokhba, así como Simón Bar Kokhba se declara en el siglo II el Mesías, el pueblo mesiánico, el pueblo creyente en Yeshua, decide separarse del judaísmo porque lo declaran a Simón Bar Kokhba el Mesías. Y el pueblo mesiánico que cree que Yeshua es Mesías dice no, estos están equivocados y nosotros no podemos seguir a Simón el Bar Kokhba.
Entonces, en el siglo II vemos una separación del pueblo judío de los mesiánicos. Cuando Simón Bar Kokhba pierde la guerra en contra de los romanos, los judíos los culpan a los mesiánicos por haber perdido la guerra, porque los mesiánicos no se unieron a la guerra. Fíjense, ¿ok, Pastor Champán? Sí, es igual, que lo que pasó con Nerón y los creyentes en Roma. Cuando se quema Roma, él culpó a los creyentes, a los cristianos en Yeshua, que ellos eran culpables de haber quemado a Roma. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una separación del pueblo judío del mundo mesiánico en el siglo II de Cristo. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque los mesiánicos no iban a seguir a Bar Kokhba, solamente querían seguir a Yeshua. ¿Sí? Ahora, Mesías, entonces, para la cristiandad, es parecido a lo que el pueblo judío está diciendo, pero hay una diferencia muy grande. Primero que nada, ungido de Dios, estamos de acuerdo. Línea davídica, estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que la cristiandad dice? Vino a salvar al mundo. Vino a sanarnos, vino a tomar nuestros pecados en sí, ¿sí? ¿Dónde está esto? Esto está en Isaías 53, ¿sí? Esto le falta al pueblo de Israel, como pueden ver, ¿ok? Y ¿qué es lo que nosotros también decimos? Nosotros decimos, ya vino y va a venir de vuelta, ¿sí? Y cuando Él vuelva de vuelta, va a empezar su reinado de 1000 años, en el cual va a traer una paz mundial. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre el entendimiento del pueblo judío de qué es lo que es Mesías y el pueblo cristiano de qué es lo que es Mesías. Ok. Ahora, fíjense que para el entendimiento del pueblo judío, ¿qué es lo que ellos dicen? Yeshua no ha traído la paz. O sea, no puede ser el Mesías porque no ha traído la paz. Eso es lo que están diciendo, ¿ok? Y él no puede ser el Mesías porque él no le ganó a los romanos. Fíjense, Pastor Champán. Ellos están esperando un rey, eso es lo que estaban esperando, que los salve de los romanos en ese tiempo. Entonces dicen, bueno, él no puede ser Mesías porque él perdió, él fue crucificado, ¿sí? Y encima los creyentes lo llaman Dios. ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Sí? ¿Ven cómo piensan ellos, Pastor Champán? ¿Sí? Wow. Ok. Ahora, otra cosa que previene al pueblo judío de venir a la fe, y esto es, como se dice en inglés, a biggie, es el antisemitismo cristiano, ¿ok? Uno de ellos, la teología del reemplazo. Y acuérdense que yo hice un video con respecto a esto, que se llama La salvación viene de los judíos, y si ustedes quieren verlo, van a ver cuál es el problema con la teología del reemplazo. ¿Qué es lo que dice la teología del reemplazo? Dice que el pueblo de Israel ya no es más el pueblo de Dios, sino que es los cristianos, ¿ok? Que verdaderamente esto no es bíblico. No es verdad, eso no es verdad. No es verdad, eso no es verdad. Entonces la gente tiene que saber qué es lo que es la teología del reemplazo. Y perdóneme, hermana Sonia, le dejo que siga inmediatamente. La mayoría de las iglesias evangélicas estaban errados, porque el hecho de ser creyente en el Mesías no nos da a nosotros el derecho de ocupar el espacio que le pertenece al pueblo hebreo. Al contrario,
somos más que privilegiados, que hemos sido, y la Biblia lo dice claro, el rabino Pablo lo dijo, hemos sido injertados, siendo oliva silvestre, en la oliva original. Le dejo que usted siga. Eso nunca ha sido verdad. Exacto, exacto. Entonces tenemos un problema, ¿sí? En la teología del reemplazo verdaderamente es algo antisemítico. La gente tiene que saber qué es antisemitismo, es teología antisemítica, ¿ok? Ahora, ¿qué más previene al pueblo de Israel de venir a la fe en Yeshua? Es las persecuciones cristianas que hemos tenido por miles de años, ¿sí? El pueblo cristiano persiguiendo a los judíos. Entonces, ellos ven al mundo cristiano como enemigo. Ese es el problema, ¿sí? También uno de los problemas es este antisemitismo cristiano que le tiene miedo a los judíos y le tiene miedo a los judaizantes, que también le dicen al pueblo judío que la ley es abrogada y que ya el pueblo judío no tiene que guardar la ley de Moisés o celebrar las festividades judías. Esto es lo que están diciendo al pueblo judío, y esto también no es bíblico, ¿ya? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, hizo un pacto con Dios en el Sinaí, y en ese pacto ellos se comprometieron que de por vida iban a celebrar las festividades judías por eternidad, ¿sí? Perpetuo. Y que perpetuo, es pacto perpetuo, Pastor Champán. Entonces, uno no le puede decir al pueblo de Israel, al pueblo judío, que no tienen que ya observar las festividades judías o ser judío más, ¿sí? Mucha gente piensa que cuando el pueblo judío venga a la fe en Yeshua, van a abandonar el judaísmo. Y esto es un error, pero muy, muy grande, ¿ok? Los judíos temen que para poder creer en Yeshua tienen que dejar el judaísmo. Y eso es un error muy, muy grande, porque Yeshua fue judío, Yeshua fue un ortodoxo judío. Él guardó toda la ley. Eso es lo que nos dice en el Nuevo Testamento, él guardó toda la ley. O sea que decirnos a nosotros que nosotros no tenemos que guardar la ley es increíble, o sea, es una mentira. ¿Ok? Y otra cosa que previene al pueblo de Israel de venir a la fe es la idea que los cristianos causaron el Holocausto. ¿Ok? Ahora, fíjense que ¿quién hizo el Holocausto? Eran los alemanes, los nazis, ¿ok? Ellos, los nazis, Hitler y todos los que estaban cerca de él, estaban en el oculto, estaban en el ocultismo. En el ocultismo. La mayoría eran, sí, ocultistas, todo. Exacto. Entonces, ellos verdaderamente odiaban el cristianismo y odiaban el judaísmo, ¿sí? Pero utilizaron el antisemitismo cristiano para justificar la matanza de 6 millones de judíos. Este es el problema, ¿sí? Entonces, el pueblo judío considera al cristiano como el enemigo, ¿ok? Y eso es un gran, gran problema. Para el pueblo judío, si uno le dice al pueblo judío, Jesús te ama, ellos no tienen entendimiento de qué es lo que le están diciendo, Pastor Champán. Porque qué amor ellos han visto de Jesús. ¿Me explico, Pastor Champán? Claro, claro. Entonces es más importante para el pueblo al contrario, ellos miran a Jesús como un Jesús que se alió a lo que le han causado daño. Porque Exacto. en nombre de Jesús se le persiguió en la cruzada, los reyes católicos lo impulsaron de España, y a partir de la muerte de Jesús a su hermano,
ellos lo que han tenido es mucho problema. Entonces ellos miran a Jesús como una figura negativa. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder traer al pueblo a la fe? Hacerlo uno de nosotros. Hacerlo judío de vuelta. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo, como pastor evangélico gentil? Porque aquí hay mucha, usted no está dando estrategia, no está dando técnica, uno tiene amigos que son judíos. Y uno pudiera evangelizarlo. Pero si uno tiene la pauta y sabe qué es ofensivo, qué no es ofensivo, cómo entrarle, aquí estamos aprendiendo. Usted como una mujer judía y que sufrió por este evangelio, porque cuando usted, el Mesías se le reveló a usted, su padre le golpeó, su madre le golpeó, su hermano le golpeaba. La gente no sabe lo que sufrió Sonia Warren, esta muchacha, esta joven, que se le revela el Señor, y en que a través de esa revelación, en vez de la vida hacerle más bien, lo que se convirtió en un martirio para usted. Entonces, ¿cuál es la clave que nosotros los cristianos que estamos agradecidos? Yo estoy agradecido del pueblo hebreo, yo estoy agradecido por más que los judíos no hayan aceptado a Yeshua, por más que ellos no lo hayan aceptado, yo entiendo y sé que la salvación viene de Israel. Y por ninguna causa yo referiré palabra negativa en contra de un hebreo. No estoy hablando del pueblo de la nación, no, de uno. Porque hay una promesa que se le dio a un hombre y es multiplicada de generación en generación en los hijos de ese hombre. Entonces, ¿cómo yo como cristiano evangélico, cómo si tengo un amigo y él todavía está cerrado, cómo yo puedo ser sabio y entrarle? ¿De qué manera? Ok, primero que nada, hable del Antiguo Testamento. Ok. Solamente lo que el Antiguo Testamento dice, porque ellos no tienen entendimiento del Nuevo Testamento. Okay. No lo consideran al Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Okay. O sea que cuando usted habla con el pueblo judío, entonces solamente con el Antiguo Testamento. Por eso yo le hice la pregunta a usted y le voy a decir a los hermanos, yo le pedí a la hermana Sonia que trajera una serie de estudios encontrando al Mesías en el Antiguo Testamento. Y ella va de esa serie, que va a estar interesantísimo. Adelante, hermana Sonia, no le voy a cortar, hermano, no le corto. Adelante. Ella se ríe de mí. Ok, entonces, uno, utilicen el Antiguo Testamento. Okay. Muestren el Mesías al pueblo judío con el Antiguo Testamento. Isaías 53 es la escritura clave para nosotros porque te describe la muerte de Yeshua, te describe por qué vino, cuál es el oficio de él. Acuérdense que Isaías 53 es la escritura que está prohibida al pueblo de Israel leer. Y es una escritura clave para nosotros que verdaderamente lo tienen que sí o sí demostrárselo, mostrar al pueblo de Israel cuál es la función del Mesías, ¿ok? Porque ellos tienen otro entendimiento de qué es lo que es Mesías, ¿ok? También, ¿qué más le puedo decir? No hablen tanto de que Yeshua es Dios, porque ellos, así como ellos escuchan que usted le dice Yeshua es Dios, ponen una barrera enfrente de ellos y no lo van a escuchar más, Pastor Champán. Porque para ellos, en su cabeza, es imposible que Yeshua sea Dios. O sea, a mí me llevó 12 o 13 años de entender que Yeshua es Dios. Wow. Cuando el Señor me demuestra en las Escrituras, y hasta ese momento que me lo demostró en las Escrituras, yo no podía creerlo.
O sea, podía creer que Yeshua es mi Salvador, que Él pagó por mis pecados, pero de ahí de creer que Él es Dios mismo, hoy. ¿Ok? Ahí era como si algo enfrente mío dice, no, esto están completamente equivocados. Entonces, no hablar de Yeshua como Dios, sino hablar de cuál es la función de Yeshua, qué es lo que Él vino a hacer esta tierra y demostrárselo al pueblo de Israel con el Antiguo Testamento, ¿ok? Con las escrituras hebreas, ¿ya? Isaías 53 es clave. Isaías 9:6 es clave, ¿ya? Son cosas que verdaderamente pueden demostrar al pueblo de Israel quién es Yeshua y qué vino a hacer. Ok. Le quería mostrar también, Pastor Champán, si tenemos tiempo. Tenemos tiempo, hermana, tenemos tiempo. Todavía tú tienes minutos. Ok. Fíjense que los rabinos están cambiando su manera de pensar y lo están trayendo a Yeshua, asimilando a Yeshua a sus propios pensamientos. Y esto salió hace poco, en diciembre del 2022, de un magazine que en inglés que se llama Israel Today, ¿ok? Y estamos siendo testigos de la ruina de 2000 años de rechazo y animosidad de los judíos hacia Yeshua. O sea, Pastor Champán, esto es increíble. Están cambiando su manera de pensar con respecto a Yeshua, ¿ok? Para que se dé una idea de qué es lo que está pasando aquí en Israel. Y acuérdense, Pastor Champán, que una de las razones por la cual Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a la tierra prometida es para que ellos conozcan a Yeshua, ¿sí? Él se va a revelar a su pueblo, eso es lo que dijo. Y fíjense que la sociedad bíblica de Jerusalén, los ultraortodoxos y los ortodoxos le están pidiendo a la sociedad bíblica de Jerusalén que le dé 250 Nuevos Testamentos todas las semanas. Pastor Champán. Están pidiendo, están mandando emails que le den uno en hebreo. ¿Ok? O sea que esto está cambiando la actitud de los rabinos hacia Yeshua, que es fascinante, ¿ok? Fascinante. Y fíjense qué es lo que dice en el artículo, vamos a leer. Más de 25 rabinos prominentes de Israel y del extranjero emitieron una declaración pidiendo una mirada renovada a Yeshua, los cristianos y la fe del Nuevo Testamento. Citando a sus propios sabios, estos destacados rabinos ortodoxos no se avergüenzan de exaltar el nombre de Yeshua, dando la bienvenida al carpintero de Nazaret, Gloria al redil judío. Gloria a Dios. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fíjense lo que ellos dicen. Jesús trajo una doble bondad al mundo, declaró el grupo de conocidos rabinos. Por un lado, fortaleció majestuosamente la Torá de Moisés, y ninguno de nuestros sabios habló más enfáticamente sobre la inmutabilidad de la Torá. O sea, lo están llamando a Yeshua un rabino, Pastor Champán. O sea, lo están asimilando a ellos. No, y hermana Sonia, un rabino de rabino, porque la palabra, ninguno de nuestros sabios habló más enfáticamente sobre la inmortalidad de la Torá. Le quedan dando a un nivel a él, rabino de rabino.
Sí, señor. Wow. Pastor Champagne, fíjense lo que es esto. Wow. Gloria. Al mismo tiempo, o sea, dos cosas hizo. Uno, fortaleció la Torá de Moisés. Y dos, eliminó los ídolos de las naciones. O sea, fíjese, Pastor Champagne, qué belleza, ¿sí? Wow. Que verdaderamente está cambiando la actitud de los ortodoxos y ultraortodoxos aquí en Jerusalén, en Israel mismo. Ok. Ahora, decir que Jesús, incluso más que cualquier otro sabio judío, honró y fortaleció y protegió la inmutabilidad de la Torá, es un reconocimiento extraordinario. Estos rabinos líderes están cambiando el rumbo de la historia al eliminar uno de los principales obstáculos en el camino de una gran recuperación judía de Yeshua. Fíjense, Pastor Champagne, ¿sí? Yeshua no abrogó la ley. Él vino a cumplir, ¿ya? Él guardó la ley, interpretó la ley, dio una interpretación de la ley mosaica maravillosa, y por eso que los rabinos ahora están diciendo, verdaderamente fortaleció la ley de Moisés, no al revés. Ok. Y fíjense qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Ok? Esto es el judaísmo mesiánico. ¿Ok? En hebreo es Yahadut Meshihit. ¿Qué es lo que creen los judíos mesiánicos? Sí, son judíos de cultura judía que creen en Yeshua como su Salvador. ¿Ok? Y creen como Yeshua como Salvador, pero no la ley de Moisés que va a salvar. O sea, no están diciendo que la ley de Moisés puede salvar a una persona, sino solamente Yeshua. ¿Sí? Ok. Y también creen en la divinidad de Yeshua, ¿sí? Como lo estuve explicando hoy. Y fíjense que cuántos mesiánicos hay. Y esto ha crecido, Pastor Champagne, está explotando, ¿ok? Esta es la información que nosotros tenemos. Desde 2003 a 2007, el movimiento creció de 150 casas de oración mesiánicas en los Estados Unidos a 438 en 4 años. 3 años, 4 años. Fíjense lo que es esto. De 150 a 438. Con más de 100 en Israel. ¿Ok? A partir de 2012, las estimaciones de la población mesiánica estaban entre 175,000 a 250,000 miembros en los Estados Unidos. Y hoy en día en Israel está de entre 70,000 a 100,000 judíos mesiánicos aquí en Israel, ¿ok? Y con una membresía mundial total estimada a 450,000 judíos mesiánicos. ¿Ok? O sea que esto está creciendo, pero increíblemente, ¿sí? Y fíjense, inclusive los rabinos están hablando bien de Yeshua. O sea que, y acuérdense, ¿por qué Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a la tierra prometida? Para que ellos conozcan a Yeshua, ¿ya? Y seguimos creciendo, ¿ok? Ok, y eso es todo. Eso es todo. Wow. Yeah. Wow. Impresionante. Wow. Amén. Wow. Dios me la bendiga, hermana Sonia. En nombre de todo el equipo de Alma Radio, solamente tenemos que darle la gracia a Dios y a usted. Y ahora
llegó un momento muy importante. Todo esto que esta mujer hace son horas y horas de estudio, muchas horas. Dígame a mí que yo vivo comiendo libros y escribiendo, y son muchas horas. Y hay dos formas o varias maneras como usted puede ayudar a la hermana Sonia a seguir fortaleciendo el ministerio de Israel Online. Una de ellas es este libro que está en inglés y en español. Polémica territorial de Israel. Yo se lo recomiendo, yo lo tengo. Una perspectiva bíblica, histórica y política de Palestina, del Medio Oriente. Y como estamos diciendo, y ahí está la hermana Sonia, todo lo que yo he leído, sin ningún fanatismo, todo lo que he leído, el único pueblo que tiene una tierra que se la dio Dios y se la firmó es Israel. En este libro usted va a ver que todo lo que los medios de comunicación amarillistas, todo lo que estos medios de comunicación en Europa y en el mundo están hablando de la tierra, usted se va a dar cuenta quién es el verdadero dueño. Y hay documentación histórica, arqueológica, en todo el sentido de la palabra. Así que yo voy a presentar el libro en español y la hermana lo va a presentar en inglés. ¿Cómo usted lo puede adquirir? Si está en Estados Unidos, le va a llegar de una vez. Si está en Latinoamérica, quizá va a tomar más días. Pero hermana Sonia, cierre usted ahí diciendo cómo pueden los hermanos adquirir ese material. Sí, ustedes lo pueden adquirir en Amazon, ¿ok? Y ellos son los que imprimen, ellos son los que mandan el libro, así que lo pueden hacer directamente por Amazon. En español se llama Polémica Territorial de Israel. En inglés se llama Contested Ownership of Israel. ¿Ok? Así que lo pueden adquirir a los dos en Amazon. Y si me quieren apoyar con ofrendas de amor al ministerio, lo pueden hacer por PayPal o a mi email soniaorlywaters@gmail.com. Ahí lo tienen escrito. Y si me quieren mandar ofrendas por MoneyGram, lo pueden hacer también, ¿ok? También mándenme un email y yo les explico cómo hacerlo. Y eso es todo. Gracias una vez más, hermana Sonia, gracias. Si el Señor así lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Yo le pedí. No puedo el próximo miércoles. Ok, porque tengo que hacer unas cosas, pero la semana después sí. Ok. Ya sabemos que esta semana que viene no hay estudio con la hermana Sonia, pero la que sigue sí la vamos a tener con nosotros. Así que haga lo último que le falta, la oración por Alma Radio, sí, por este servidor, por la pastora Evenis y por todos los hermanos que estamos escuchando. Ok. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך, אבא, מברכים אותך. תודה שאתה נתת לנו את ישוע משיחנו. תודה שאתה נותן לנו את החיים הטובים האלה. תודה שאתה נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אני מבקשת בשם ישוע משיחנו שאתה תיתן לאלמה רדיו ולכל המשפחה של פסטור צ'מפן את כל הברכות ואת כל מה שהם צריכים, אבא, בשם ישוע משיחנו. Amén, amén. Amén. Nada, Dios me la bendiga y ya es casi hora de usted descansar. Bendiciones a todos. Shalom, bendiciones, shalom. Shalom. Wow.